Mis hermanos, muy buenas tardes. Seguimos con este estudio que como ancianos hemos adelantado, hemos querido adelantar durante esta Semana Santa, y es estudiar las palabras del Señor Jesucristo en la cruz. En esta ocasión me corresponde estudiar la cuarta palabra, esta cuarta palabra que está contenida en Marcos capítulo 15, versículo 34. Voy a leer Marcos capítulo 15, versículo 34. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Durante el desarrollo de estas 7 palabras, recordemos, tristemente el Señor Jesucristo las está pronunciando desde la cruz. Desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, el lugar del Calvario se ha convertido en un sitio en donde indudablemente hay una gran actividad. Muchas personas. La gente pasa, ve al Señor Jesucristo y lanza blasfemias contra Él. Los principales, los sacerdotes, los escribas, todos se están burlando. Hay 2 ladrones que están crucificados con el Señor, uno a cada lado. Estos ladrones también lanzan escarnios contra el Señor Jesucristo. Uno de ellos, por la gracia del Señor, se arrepiente. El Señor Jesucristo ha pronunciado sus primeras 3 palabras. La ocasión es el mediodía. Y antes de pronunciar esta cuarta palabra sucede algo bien notorio, algo bien dramático. Sucede algo que perturba a todos los que están allí. Lo que sucede es que aparece la oscuridad. La oscuridad está ahora haciendo presencia. De repente se está cumpliendo lo que dice Amós capítulo 8, versículo 9. Leo: Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga, ¿en qué momento? Que haré que se ponga el sol a mediodía, cubriré de tinieblas la tierra, dice el Señor, en el día claro. Esto, mis hermanos, que fue profetizado por Amós en el capítulo 8, en el versículo 9, ocurrió, y ocurrió a la hora más inesperada. Es el mediodía, cuando el sol está en su plenitud, y este acontecimiento duró 3 horas. ¿Qué significado tienen a través de las Escrituras tinieblas? ¿Qué significa que las tinieblas aparecen? Creo que para nosotros no es nuevo el recordar que las tinieblas tienen como sinónimo juicio. Reitero esta idea: cuando vienen las tinieblas, también hay sinónimo de juicio. Leo Isaías capítulo 5, versículo 30. Bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra. He aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Este es solamente alguno de los versículos en donde se da como sinónimo de juicio las tinieblas sobre la creación. Otro de los aspectos que conlleva la idea de tinieblas es, en este caso, muerte inminente. El Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, se había declarado y al mismo tiempo se había presentado como aquel que iba a dar su vida por muchos. Pero dar su vida en rescate por muchos, por aquellos a quien había de salvar, implicaba, como la misma idea lo presenta, morir. Este acontecimiento, el morir, el presentarse en las tinieblas, ya el Señor lo había profetizado. Leo Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué vino el Hijo del Hombre? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En torno de las tinieblas
aparece la muerte, y en este caso la muerte del Señor Jesucristo. La agonía también, mis hermanos, sufrida por el Señor Jesucristo, tiene un panorama, tinieblas, tiene la afectación de absolutamente toda la creación. Y las tinieblas las podemos ver como un sinónimo de agonía, en donde el Señor mismo está en grave agonía, en donde ha sido crucificado, traspasado, coronado de espinas. Es allí que en medio de esta agonía, en medio de este sufrimiento, el Señor va a proclamar lo que para nosotros se nos convierte en este momento en estudio, en evaluación y en meditación, las palabras que el Señor pronuncia. Leo nuevamente Marcos capítulo 15 versículo 34. A la hora novena, 3 de la tarde. Recordemos que el horario para los judíos es primera hora, 6 de la mañana. Media mañana son las 9 de la mañana, mediodía a las 12. Y la hora novena, aquí se está refiriendo a las 3 de la tarde. A esa hora, versículo 34 de Marcos 15. A la hora novena Jesús clamó a gran voz. Es un grito. Mis hermanos, esto es un grito. El Señor está gritando. Todas las personas que están allí cercanas le escuchan. El Señor está llamando de tal manera que todos los que rodean la cruz y están en este escenario de la calavera escuchan. ¿Qué dice el Señor? Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? El desarrollo de esta cuarta palabra para cada uno de nosotros es en un contexto. Es interesante ver cómo algunos escritores y algunos expositores bíblicos aún están deliberando si las palabras son en arameo o son en hebreo, porque después de haber pronunciado estas palabras hay burlas, hay escarnio. Algunos expositores y algunos estudiosos bíblicos opinan que el Señor Jesucristo debió haber expresado estas palabras en hebreo. Elí, Elí, como aparece en Mateo capítulo 27, versículo 46. Otros dicen que las palabras fueron en arameo, Eloí, Eloí. Por supuesto que esto no lleva a confusión. Para nosotros es claro que el Señor está llamando, clamando y rogando al Padre. Pero para quienes estaban allí cerca y posiblemente escucharon en arameo estas palabras, Eloí, Eloí, pudieron haberlas confundido con Eliyahu, que significa Elías en arameo. Esta cuarta palabra, Elí, Elí, expresada por boca del Señor Jesucristo, la primera palabra que registra Mateo, la primera palabra que registra también Marcos, es una expresión que nos gusta como Mateo la deja registrada, Elí, Elí. Pero también tengamos en cuenta, mis hermanos, que Marcos la deja registrada en arameo. La palabra Elí, Elí es hebrea. Está citando el Señor Jesucristo el Salmo 22, el versículo 1. En hebreo es el Salmo 22, el versículo 2. Elí, Elí la sigue Mateo. Y por supuesto que nos está diciendo que el Señor Jesucristo toma aquel salmo profético para decir lo que está sucediendo en su ser. Es razonable, mis hermanos, que el Señor Jesucristo haya pronunciado estas palabras en un solo idioma. La angustia, la dificultad en la respiración, la pronta pérdida de su vida hace que el Señor pronuncie estas palabras en un solo idioma. Pero lo que quiero resaltar también allí es que estas dos palabras pudieron haber sonado como Eliyá o Elías,
arrojando más luz en el versículo 47, de tal manera que no es una confusión, sino la forma como las personas que estaban alrededor lo están escuchando. Debemos admitir entonces la posibilidad de que Mateo lo presenta allí en hebreo, mientras que Marcos da la presentación de la misma palabra en arameo. Pero lo importante de resaltar allí son dos cosas. Lo primero, el Señor Jesucristo está llamando al Padre, invocando el Salmo profético, el Salmo 22. Y también, como segunda instancia, las personas que están alrededor del Señor Jesucristo, personas de mente corrupta, corazón pervertido, están decididos a ridiculizar al Señor. Es por esto que las palabras que pronuncia el Señor son para ellos un chiste y lo utilizan para invocar burla, para mofarse del Señor. El Señor Jesucristo está allí en la cruz, llamando, clamando y rogando al Padre por ayuda. Pero los que escuchan utilizan esto como un chiste, como una burla directamente al Señor Jesucristo. Así es que no todas las personas que estaban allí reconocen que estas palabras son el cumplimiento profético en la propia persona del Señor Jesucristo, sino que, al contrario, estas personas lo que están haciendo es burlarse, mofarse de lo que el Señor está diciendo. En este punto, mis hermanos, quiero decirles que no es nuevo que el Señor Jesucristo utilizara palabras en arameo o palabras en hebreo. No es nuevo, ya que en primera instancia el Señor Jesucristo hablaba arameo. También el Señor Jesucristo había hecho citas en arameo y Marcos las ha registrado. Leo, por ejemplo, Marcos capítulo 5, versículo 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, esto es arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Sigo leyendo Marcos capítulo 5, versículo 42. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Cada uno de estos acontecimientos citados allí, en el caso de Marcos, busca Marcos que esto que se está expresando en arameo se ha registrado, y las palabras talita cumi, Marcos las deja bien registradas. De tal manera que no es un pasaje complicado, de tal manera que las palabras allí pronunciadas para Marcos son fundamentales en dejarlas registradas en arameo, mientras que para Mateo, para aquel que les está escribiendo a los judíos, el dejarlas registradas en hebreo tienen también un propósito. Notemos algo fundamental. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿A qué se refiere el Señor con estas palabras? Notemos indudablemente que ya se están cumpliendo parte de estas profecías en la cruz. Parte de estas profecías que no solamente este salmo, sino otros salmos y por supuesto profetas y textos del Antiguo Testamento habían establecido con relación al siervo sufriente. Ya se están cumpliendo, pero de una manera potente, de una manera clara. La voz del Señor Jesucristo no pudo haber sido confusa. Los que la escucharon entendieron muy bien. ¿Qué entendieron? Que Elí, Elí, lama sabactani es un grito de agonía. Que Marcos está registrando esta cuarta palabra del Señor Jesucristo allí en la cruz como una voz fuerte y como una voz agónica, como una voz suplicante, como una voz que indudablemente es escuchada por todos los que están allí alrededor. El Señor Jesucristo está lanzando este grito usando palabras del Antiguo Testamento que son traídas y recordadas en la mente de cada uno de los oyentes. Al hacer un estudio cuidadoso, notamos que, ya lo he mencionado, el Señor Jesucristo utiliza textos del Antiguo Testamento que se desarrollan, se aplican y son 100% aplicables a su vida, a sus acontecimientos y en este caso a sus padecimientos.
¿Qué estoy diciendo? Que para el Señor Jesucristo, las Sagradas Escrituras, también incluidas en Antiguo y Nuevo Testamento, son válidas y que el Señor las cita cuando Él lo desea. Les recuerdo algo que ha dicho, perdón, algo que va a decir en Marcos y algo que nos presenta, que nos ha presentado en Marcos. Marcos capítulo 14, versículo 27. Dice el Señor: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Este acontecimiento lo relata Marcos como las palabras que salen de boca del Señor Jesucristo hacia sus apóstoles, hacia sus ovejas. Pero el Señor Jesucristo está trayendo un relato del Antiguo Testamento que para los discípulos se convirtió en una realidad. El Señor Jesucristo está trayendo una profecía de Zacarías capítulo 13, el versículo 7. Les leo, que dijo Zacarías en su momento, allí en el Antiguo Testamento: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Heriré al pastor, serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Las palabras que el Señor Jesucristo utiliza del Antiguo Testamento las trae de una forma hermosa, también de una forma real, y las aplica a su vida o a la vida de aquellos a quien ama. Y en este caso, cuando el Señor está pronunciando esta palabra, Elí, Elí, cuarta palabra de las que ha pronunciado allí en la cruz, se está refiriendo, como lo he dicho anteriormente, al Salmo 22. Creo que esta cuarta palabra nos llama a repasar, a ir nuevamente a ese salmo. Relación entre las tinieblas y este grito. Reitero, es agónico el grito. Las tinieblas dan un marco de muerte. Las tinieblas dan un marco de desesperación. Y el grito desde la cruz es una consignación de los dolores que está padeciendo el Señor. Pero ¿saben, mis hermanos, cuál es el principal dolor? El dolor de verse solo, de verse separado del Padre. No había ocurrido antes. En la eternidad el Señor nunca se había separado del Padre. Siempre estaban juntos. Así es que el Evangelio nos está diciendo que entre las 12 del día, las 3 de la tarde, hay tinieblas. Y el Señor Jesucristo exclama lo que hay en su corazón: el Padre no está allí, el Padre no está presente. Y el Señor pide esa atención pronta del Padre. ¿Qué está diciendo el Señor allí en la cruz? Que sufre agonías indescriptibles. Eloí, Eloí, lama sabactani. El Dios hecho carne, el que habitó entre los hombres, estaba siendo hecho pecado por nosotros. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia por él. El Señor Jesucristo allí en la cruz, exclamando este grito poderoso, en donde encierra su soledad y sufrimiento, es aquel que se estaba convirtiendo en maldición por nosotros. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y continúa diciendo Pablo a los Gálatas: porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio 21:23. Pablo está diciendo que el Señor Jesucristo allí en la cruz se hizo maldición por nosotros. Y es por eso el abandono del Padre. Es por eso la sonora voz que clama desde la cruz para que el Padre que habita en los cielos venga a cuidarle y a socorrerle. El Señor Jesucristo estaba siendo herido por nuestras rebeliones.
El Señor Jesucristo estaba siendo molido por nuestros pecados. El Señor Jesucristo fue aquel, de acuerdo con Isaías 53:4, que llevó nuestras enfermedades. El Señor Jesucristo allí en la cruz sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, lo tuvimos por herido de Dios y lo tuvimos por abatido. Pero Él, dice Isaías 53:5, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, el verso 6, nos descarriamos como ovejas. Cada uno de nosotros, mis hermanos, cada cual se apartó por su camino. Pero ¿qué ocurre allí en la cruz? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Creo que vamos entendiendo, mis hermanos amados, qué ocurría allí en la cruz. ¿Por qué este grito tan doloroso? ¿Por qué esta petición? ¿Por qué esta exclamación? ¿Por qué este sentir del corazón del Señor? Porque el Señor Padre estaba cargando en su Hijo, en el inocente, el pecado de todos nosotros. Todo esto, mis hermanos, sucedió en lo que se conoce como el periodo de la humillación. Recordemos que la humillación del Señor Jesucristo se llevó a cabo desde su concepción hasta la misma muerte y sepultura. Pero especialmente el periodo de humillación se lleva aquí en el Gólgota, en el lugar de la calavera. Allí el Señor en la cruz es humillado por cada uno de nosotros al hacerse pecado, llevando Él en su propio cuerpo las consecuencias de nuestro pecado. Finalmente, mis hermanos, ¿cómo pudo Dios abandonar a Dios? No es que hubo un momento, quiero hacer claridad en este aspecto, no es que hubo un momento en que Dios el Padre dejó de amar a su Hijo, no es que hubo un momento en que el Hijo rechazase al Padre, al contrario, el Hijo sigue llamando al Padre Dios mío, Dios mío. Y es por esta misma causa, por esta exclamación, Dios mío, que podemos estar seguros que tanto el Hijo amó al Padre como el Padre amó al Hijo. Entonces, ¿cómo podemos entender que se haya dado este desamparo? ¿Cómo podemos entender que se haya dado esta separación que nunca antes se había dado? Quiero resaltar específicamente y quiero reiterar mi invitación a que leamos nuevamente el Salmo. Tomé las palabras del Salmo que nos ayudan a dar más luz sobre este contexto. Y las palabras del Salmo nos ayudan a entender cuál era la real intención de parte del Señor para pronunciar estas palabras. Lo que el Hijo le dice al Padre es: estoy en sufrimiento, pero tengo plena confianza de que tú me vas a rescatar. Plenamente he entendido que tú eres Padre, que tienes el poder para rescatarme, pero que aunque ahora estás en silencio, yo espero completamente en ti. Del Salmo 22 rescato estas palabras. Todo el Salmo es un salmo hermoso donde se nota esa relación entre el Padre y el Hijo. Pero quiero rescatar el pensamiento del Hijo hacia el Padre. Verso 3 del Salmo 22 nos permite entender el sufrimiento de Cristo allí en la cruz. Tú eres santo, dice el Salmo 22, el versículo 3. El versículo 4 dice: en ti esperaron. Noten estas palabras de esperanza. Noten estas palabras que el salmista mismo ha escrito y que aplican para el Señor. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Verso 5 dice: clamaron a ti. Sigo relacionando el Salmo a la respuesta que buscaba el Señor. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti, no fueron avergonzados.
Pero, dice el versículo 9 del Salmo 22, pero tú eres el que me sacó. ¿De dónde le sacó? Del vientre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Noten esa relación tan íntima y esa plena confianza. Verso 10 del Salmo 22. Sobre ti fui echado. ¿Desde dónde? Desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. ¿Sabe qué dice el Señor? Tú eres mi Dios. Verso 11 del Salmo 22. No te alejes de mí. No te alejes de mí, dice el Señor, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Pero tú, verso 19, mas tú, dice el Señor, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, estoy leyendo las palabras del Salmo. Apresúrate, sé pronto a socorrerme. Verso 20, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, líbrame de los cuernos del búfalo. ¿Notan? ¿Pudieron apreciarlo? La relación tan íntima de esperanza y de consuelo que hay en aquel sufriente. Plenamente ha ido en busca de aquel único que le puede ayudar. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aunque el Señor Jesucristo está recibiendo en su cuerpo las consecuencias de nuestro pecado, sabe que indudablemente tiene al Padre que lo ha de socorrer. El Señor Jesucristo se siente agudamente abandonado por el Padre, debido a que el Padre está llevando toda su ira en el Hijo. El Hijo se está convirtiendo en aquel sustituto de pecadores como usted y como yo. También, horas anteriores, instantes previos, el siervo sufriente les había dicho a sus discípulos, leo Juan 16:32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, le dice a sus discípulos. ¿Y sabe qué van a hacer sus discípulos? Dice el Señor, me dejaréis solo, mas yo, dice el Señor, mas yo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Pero el Padre no responde, sino que lo deja en manos de sus adversarios. ¿Saben por qué, mis hermanos amados? Porque el Dios Padre ha dejado al Señor Jesucristo a fin de que el Dios hecho carne pueda padecer en toda plenitud el castigo por nosotros pecadores. Es allí donde el Padre lo abandona, donde el Padre también ve cómo se deposita todo el castigo del pueblo en su Hijo. Pero indudablemente aquella víctima del Antiguo Testamento, aquel que pagaba con su propia vida por pecadores, se cumple plenamente en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo, aquellos sacrificios del Antiguo Testamento, donde se traía a una víctima sufriente, a un inocente que pagaba por pecadores, se cumplió plena y absolutamente en Cristo Jesús. ¿Saben? El pecador que ha sido redimido regresa a su lugar, pero Cristo, el Dios hecho carne, se ha convertido en víctima inocente por nuestros pecados. Así es que, mis hermanos, Eloí, Eloí, lama sabactani, palabras que se expresaron con dolor, estas palabras que salen de la boca del siervo sufriente, estas palabras que están enmarcadas en tinieblas y que muestran el profundo sufrimiento del Señor Jesucristo, llegan al punto máximo cuando el Padre ha abandonado a su Hijo. El grito es un grito de soledad, es un grito de abandono, es un grito en donde Dios no dejó de ser Dios, el Hijo no deja de ser Hijo. El grito que se expresa allí en la cruz es el grito de aquel que sufre porque busca el triunfo de aquellos que había de redimir.
No es que el Señor Jesucristo estuviera absolutamente desechado y aborrecido por el Padre, sino que en la relación padre e hijo, el hijo tenía que llevar en ese momento los sufrimientos y el hijo iba a ser exaltado y glorificado por el Padre. El Señor Jesucristo llevó él mismo en su carne, él mismo experimentó el horror de la separación de Dios, más que los látigos que se sintieron, más que el costado traspasado, más que esa corona de espinas. Indudablemente el Señor Jesucristo sufrió en cuanto a esa separación con el Padre. Pero entendamos al Padre, muy limpio, dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal y puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye al más justo que Él. Lejos de renunciar el Señor Jesucristo a dirigirse al Padre, lo hace, lo busca. Cuando el Señor Jesucristo murió, entregó su espíritu, se abandonó a brazos de su Padre. Sabía el Señor que en los cielos estaba el Padre, que iba a escuchar esas palabras, Dios mío, y que lo iba a levantar de entre los muertos, que lo iba a resucitar, que le iba a otorgar esa resurrección. El corazón del Señor Jesucristo está sobrecogido por causa del abandono, pero el corazón del Señor Jesucristo está absolutamente confiado en que el Padre lo va a levantar. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Señala la angustia del alma del Señor Jesucristo. Tengo sed. Siguiente palabra. Expresa parte de la tortura en su cuerpo. Así es que aquí, alma y cuerpo son necesarias para que el Cristo sufriente, plenamente Dios hecho hombre, esté padeciendo en alma y en cuerpo los horrores de nuestros pecados, esos dolores agudos que sintió en su cuerpo y esa soledad que hacen que se vea distante del Padre, son nuestra ocasión de salvación. Es por pecadores como nosotros. Al Señor Jesucristo le tocaron en su carne, le tocaron en su alma, y esto por pecadores como usted y como yo. Esta cuarta palabra nos debe enseñar que también como creyentes y como hijos suyos, Él sufrió, Él padeció y tiene ahora toda potestad, todo dominio, todo control, sentado a la diestra del Padre, recibiendo toda honra y todo honor, porque fue humillado hasta lo sumo, asimismo el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Dios nunca lo dejó, siempre le amó, y la gran manifestación de que Él era absolutamente santo y justo se presenta en la resurrección.